amigos? Muy buenas tardes. Pues ya estamos a viernes, casi ya fin de semana, y me encuentro con la grata presencia del director del Museo del Desierto Chihuahuense de Delicias, el licenciado Federico Mancera Valencia. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista. No, y sobre todo con muy buenas expectativas ya después de un año que el Museo del Desierto en Delicias pues ya está funcionando, ¿no? Sí, todo un sueño hecho realidad. Sí, así es, el Museo del Desierto Chihuahuense es un gran proyecto, un proyecto único a nivel nacional, en términos de que hacia el norte, la última frontera del norte, pues tenemos pensando que podemos hablar del Museo del Desierto, hablar del desierto y su patrimonio cultural de una manera amplia, tocando temas ambientales como también culturales. El Museo del Desierto Chihuahuense ciertamente es en términos de equipamiento, en términos de exhibición, es el más grande de todo el estado. Y también quisiera comentar que, aunque dije ahorita que es el único a nivel nacional, no, está el Museo del Saltillo, que también es un excelente museo, es un museo hermano, que coordinamos muchas cosas entre ellos. Pero el Museo del Desierto Chihuahuense es uno de los ejemplos más importantes de pensar y renovar la idea del desierto. Anteriormente Ciudad Delicias solo contaba con un museo que era el Museo de Paleontología. El museo es una asociación civil que coordina muy bien el licenciado Rodolfo Fierro. Nos ha tocado estar en entrevista con ellos, sí, y ellos me comentaban anteriormente que está la posibilidad de que el Museo de Paleontología se pueda incluir en el Museo del Desierto. Lo que generamos un acuerdo es de que la propia vida y las intenciones de la familia Fierro por conocer el patrimonio cultural, paleontológico y de las ciencias de la tierra en el desierto, es que ellos tenían que mantener esa experiencia. Creo que fue una posición acertada porque la posición del Museo de Paleontología tiene su propia historia y es necesario reconocerla. Lo cual, sin embargo, nos apoyamos mucho en ellos para consolidar nuestra colección paleontológica. Consideramos que en el Museo del Desierto la temática es el desierto. La temática de la paleontología nos apoyamos mucho con la Asociación Civil del Museo de Paleontología C. Y Rodolfo Fierro, la familia Fierro ha tenido bien a apoyarnos con material, con objetos, con asesoría, la cual innegablemente reconocemos. Al grado que en esta semana, de este primer aniversario, tendremos la develación de una placa dirigida a uno de los hermanos Fierro, el cual dio origen a esta búsqueda y riqueza del patrimonio paleontológico. Entonces es un acuerdo de colaboración y reconocimiento finalmente que tiene el gobierno del estado a través del Museo del Desierto Chihuahuense a la labor que tuvo finalmente la familia Fierro. Sobre todo que es una familia muy interesante, ¿no? Empezaron en casa gracias al papá de los Fierro, empezaron ellos pues ahora sí que a coleccionar todos estos fósiles, y se llegó a hacer el Museo de Paleontología, que a nivel nacional es uno de los museos más Sí, por las colecciones que maneja, ¿no? Son extraordinarias, de muy buena factura y además con una buena intervención, vamos a llamar científica, en relación a lo que significan las piezas, ¿no? Así es. Entonces creemos que finalmente, al contrario, que la monumentalidad que tiene el edificio, se construye finalmente por las alianzas con las personas, con las instituciones que anteriormente finalmente consolidaron este proceso de conocimiento por el desierto. Creo que es importante mencionarles a la gente por qué Ciudad Delicias para aplicar este Museo del Desierto. Bueno, hubo muchas iniciativas, la verdad es que esto surge desde iniciativas anteriores. La intención de pensar en un Museo del Desierto surge pues obviamente de los anteriores años de administración, de donde estuvo obviamente el presidente municipal Guillermo Márquez Lizalde, el diputado, obviamente el interés del propio exgobernador José Reyes Baeza, y la continuidad del proyecto pues obviamente está fundada en buscar el fortalecimiento de reconocer al desierto como es, ¿no? Claro. Y finalmente las iniciativas finalmente de las políticas generales que suceden a lo largo del tiempo, podemos reconocer que ya no importa, bueno, son importantes la gente que lo gestó, ¿verdad? Pero el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de las Artes o el Museo de Arte Contemporáneo que tenemos de Chihuahua, pues reconocemos a nuestro arquitecto Aras, que lo fundó, pero José Pedro Gaitán, que ahora está al frente, bueno, pues forman parte de esta historia. Son las políticas culturales las que hay que reconocer, y esa visión que se
piensa a lo largo plazo es la que hay que consolidar. Por eso, bueno, ahora quien haya impulsado esto pues está contento, pero finalmente lo que se ve es a largo plazo. Y todavía seguirle dando seguimiento a un año que ustedes como nueva administración están empezando esta larga labor, ¿no? Sí. Los ciudadanos chihuahuenses se han acercado más ya al Museo del Desierto. Sí, ciertamente en este estado la visita a museos es un proceso de aprendizaje, al igual que el proceso de fomento a la lectura, ¿no? Claro. Es decir, la gente, muy poca gente, por ejemplo, conoce el Museo del Centro de Patrimonio Cultural que tenemos en el Palacio Federal, y la verdad es un museo que vale la pena conocer, pero poca gente de la capital lo conoce. Así es que todos los museos tenemos una gran problemática: cómo seducir a la gente a que venga. Así entonces, los museos permanentemente tenemos que tener una estrategia de promoción, de difusión, que logre nuevamente seducir a la sociedad, ¿no? A los niños. Es difícil, ¿no? Como ahorita lo comenta, desde los pequeños tenemos que ir inculcando esa cultura para que vaya cambiando. En estos tiempos creo que todavía es momento de que la juventud empiece a cambiar, y qué mejor con toda esta diversidad cultural que se tiene aquí en Chihuahua. Sí, así es. Y entonces finalmente se empieza por los niños jalan a los papás, pero ya cuando entran los papás pues se quieren quedar otro rato, estar una hora más. En el caso del Museo del Desierto tú lo recorres en 40 minutos, pero con la paciencia que generan los niños, la ansiedad de ir a recorrer cada espacio, pues se llega a recorrer hasta 1 hora y 10, 1 hora y 20. Así entonces, poder recorrer un territorio del desierto en un museo es pensarlo en forma distinta. ¿Cómo sería un recorrido por el Museo del Desierto? Bueno, el museo estuvo planificado. A mí me tocó participar en todo el proceso de planificación, desde la selección del espacio, desde la ubicación donde podría pensarse el museo, la idea de la parte arquitectónica y la museografía. Así entonces, cuando se diseña un museo es importante tener un guión científico. Pensar en museos no es cualquier cosa, es un guión científico, un guión de arte, dependiendo de la temática interna del proyecto. A lo mejor como ciudadanos muchas veces no conocemos todo el proceso antes de la apertura de un museo. Ya ahorita, por ejemplo, lo vemos consolidado después de un año con gran tecnología que tiene el museo, y pues todo el mundo decimos, qué bonito, pero todavía lleva un proceso más atrás. Me gustaría que nos contaras acerca de eso. Entonces te decía que finalmente está la construcción, está finalmente la idea que va a estar adentro de la construcción. Obviamente se tenía pensado que íbamos a tener grandes reptiles, o sea, huesos grandes, huesos que finalmente tienen un peso, huesos que finalmente requieren una atención especial, especies vivas como las que tenemos en la primera sala, en fin. Entonces todo eso hay que considerar en el diseño arquitectónico del museo, del espacio. Después está el guión. El guión es un guión innovador. En términos reales, la historia natural del desierto, o la historia natural de cualquier territorio, se empieza por la parte más antigua, cuando se forma el planeta Tierra, y después hace más de varios millones de años, ¿verdad? Y entonces, conceptualmente, los niños no logran comprender. Si uno como adulto, temporalmente no logramos marcar la línea del tiempo, para un niño su estructura psicopedagógica no está bien definida. Así entonces empezamos de la parte contemporánea. Así que en la primera sala del museo primero mostramos un gran reptil, un reptil herbívoro, que no les voy a decir de quién es, pero necesitan ir a verlo, con las dimensiones extraordinarias. Y en la primera sala hablamos del primer museo, que es el desierto chihuahuense. Cómo los chihuahuenses viven en el desierto y qué hay en el desierto. ¿Qué nos da el desierto? Nos da suelo, nos da clima, nos da fauna, nos da flora, y el conjunto de eso nos da patrimonio natural, patrimonio gastronómico, ¿verdad? Nos da temperatura, nos da un tipo de suelo, es decir, nos da una fauna que vive en los ríos, que es muy importante en los desiertos. Al poca agua, pues se concentra la biodiversidad y con esa se explota. Tenemos manantiales donde hay agua. En el museo tenemos réplicas de esa agua y vemos las especies, ya no en el estanque, sino las vemos en peceras. Y vemos cómo se comportan esas especies que evolucionaron en el desierto y con temperaturas muy altas, ¿no? De 24 a 25 grados centígrados en la hora. Entonces, bueno, las especies que mantienen las vivas. Así que la primera sala puedes ver flora y fauna del desierto, temperaturas del desierto,
vemos videos de la gente experta y de la gente común, de cómo percibe el desierto, cómo se entiende el desierto. Tenemos también mamíferos, pequeños ratones, no les digo cuáles para que vayan. También tenemos especies de reptiles y anfibios, y ya no tenemos anfibios, tenemos ahora lo que se llama tortugas del desierto, pero tortugas que viven y evolucionaron en las zonas de Cuatro Ciénegas y en las lagunas que tenemos aquí en Chihuahua, y son tortugas de concha blanca, ¿verdad? Y bueno, tenemos varias especies de peces, y bueno, lo que sí vale la pena recalcar que en esta primera sala nos habla entonces del presente, y a partir del presente empezamos a hablar el pasado, hasta llegar finalmente a lo que se constituyó cuando era este territorio mar. Entonces tenemos evidencias de que era el mar. Bueno, todo el mundo lo conoce, que son nuestros fósiles marinos, ¿verdad? Aparte que también hay familias que han ido a llevar sus fósiles de manera voluntaria, ¿no? También nos acercan. Sí, así es. El Museo del Desierto lo que trata es sensibilizar a la gente sobre el patrimonio gastronómico, es uno del desierto, pero también del patrimonio paleontológico. Y el patrimonio paleontológico resulta algo esencial en todo el territorio. Es tan abundante que cualquier persona puede tener un fósil en su casa deteniendo una puerta. Pero más que eso, el patrimonio paleontológico tiene muchas significaciones de la historia humana. Aquí nos evidencia que antes de la existencia de la humanidad existieran estas especies, ¿no? Y obviamente nos está explicando que para lograr y comprender eso se convirtieron en piedra, y ahora los podemos ver en ese proceso, un fósil hecho roca, ¿no? Una especie orgánica se hecho roca, y eso hace que el museo tenga el respeto hacia ello. Hay una problemática que hay mucho saqueo del fósil y se vende al extranjero y después no los devuelven, o bien se ponen nombres científicos no locales, sino, en fin. Entonces tratamos de que la gente que quiere llevar sus fósiles, lo primero nos los diga primero por teléfono: encontré un fósil, ¿quiere que se lo llevemos? No, primero queremos ver dónde lo obtuvo. Claro. Porque de donde lo obtiene nos da información. Al igual que la arqueología, la paleontología se trabaja en campo. Y antes de sacar las especies de ahí del campo, tenemos que ver el contexto. Es decir, lo que vemos ahorita, pues es que es la última etapa de la evolución, ¿no? Porque antes estuvieron sepultados. Y antes nos explica, y tenemos que ver en qué contexto geológico se desarrolló. Eso de contexto geológico puede decir, bueno, ¿qué quiere decir? ¿En qué contexto de la capa de la tierra que se fue acumulando se quedó? ¿Verdad? Porque antes de él también había otra vida. Entonces, en lo que vemos ahorita es que ya todo lo demás ya desapareció por el viento, por el polvo, por la erosión, se descubre, y todo lo demás que quedó. Y que lo que quedó arriba, ¿dónde fue a dar? Es decir, necesitamos trabajo de investigación paleontológica, y es algo serio. Por eso, antes de que lleven las piezas, primero nos hable y diga, encontramos tal cosa, ¿puede venir? Vamos. Y entonces se toma la decisión si se trae o se deja ahí, en función de poder ver si hay una coordinación entre instituciones para poder exhibir esas especies paleontológicas en el lugar, claro, antes en un museo, ¿verdad? Para ello se requiere mucho trabajo. Cuando ya llega la pieza a un museo, es que hay un trabajo previo, científico, geológico, geográfico, biológico, es decir, muchas variables. En el museo tenemos un área, antes de entrar a la sala 3, un laboratorio de paleontología, donde trabajamos piezas, las limpiamos, las analizamos, hacemos la investigación. Qué interesante, ¿no? También aquel visitante puede ir a ver cómo es este proceso. Sí, porque tenemos vitrinas. El paleontólogo es una persona muy concentrada en las cosas, rompe mucha roca, entonces hay que tener cierta protección, pero tenemos un micrófono que nos permite al público en general preguntar qué hay, qué está haciendo aquí, ¿no? ¿Y cómo se lleva este proceso? Porque a lo mejor ya vemos el fósil muy bonito en la vitrina, pero no sabemos qué proceso se llevó a cabo. Así es. Entonces, bueno, esa es la parte que queremos que los niños, los adultos sepan que el patrimonio paleontológico hay que respetarlo, hay que estudiarlo, hay que conservarlo, hay que exhibirlo. Claro. Y para cuando logramos exhibir es que ya conocemos mejor la pieza.
Me gustaría, antes de entrar a la sala 3, que yo creo que todos los que están en casa están ya viendo este proceso del Museo del Desierto, irnos a un corte comercial. No se mueva porque regresamos con más información acerca del Museo del Desierto de Ciudad Delicias.